Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por el aplauso, porque pues todavía no hago nada nuevo y ya me aplaudieron. Muchas gracias. De entrada quiero decirles que es un honor estar con ustedes este día. Me da mucho gusto poder participar con esta charla y bueno, estoy seguro de que tendremos la oportunidad de aprender cosas nuevas todos juntos. Bien, bueno, pues el tema es Mujer y Fortaleza, la evolución de los derechos fundamentales. Quisiera yo arrancar con un primer ejercicio porque, bueno, tanto así como una conferencia, la verdad es que a mí me gusta mucho más tener la oportunidad de charlar juntos y de aprender juntos. Quisiera pedirles, por favor, que se pongan de pie. Y bueno, aquí viene lo más divertido. Quisiera yo pedirles que voltearan hacia el centro de nuestro auditorio. Ahora viene la tercera instrucción, que es la más divertida. Les voy a pedir a todos que cerremos los ojos y que levanten su mano derecha, hasta arriba. Bien. Ahora con esa mano que está apuntando hacia arriba, les voy a pedir que apunten hacia donde ustedes creen que queda el norte. Y por supuesto el norte no queda hacia arriba, hacia el norte. Y ahora, sin movernos, vamos a abrir los ojos. Si nosotros estuviéramos dirigiéndonos hacia algún lugar, ¿hacia dónde llegamos? Hacia ningún lado. Como grupo no vamos a ningún lado. Si nos tocara remar en un barco, ¿hacia dónde va el barco? Al cuerno. Más o menos así andamos en cuestiones de perspectiva de género. No tenemos una idea de para dónde está, de para dónde queda, y normalmente no tenemos nuestra perspectiva y nuestra visión común. ¿De qué se trata esta charla? De construir una perspectiva y una visión común que nos sea útil a todos los participantes para trabajarla en nuestro espacio de trabajo, en nuestro hogar, con nuestros seres queridos y con las personas con las que convivimos todos los días. Los grandes cambios, las cosas maravillosas que suceden en el mundo, no se hacen en grande, se van haciendo de poco en poco, constantemente y todos los días. Por favor, tomen asiento. Hay una frase que quiero compartir con ustedes. Es una frase de Henry Miller que a mí me fascina, a mí me maravilla. Henry Miller decía que nuestro destino nunca es un lugar, es en realidad una nueva forma de ver las cosas. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Si bien me dijeron de entrada, ¿no?, de golpe y porrazo, es que es poco común que un hombre dé un tema de género. La verdad es que es un tema humano, es un tema de personas, no tiene solamente que ver con hombres o con mujeres. Normalmente tenemos muy a la vista que las mujeres son discriminadas, pero la realidad es que vivimos en una cultura que discrimina a hombres y a mujeres por igual, poniéndonos etiquetas y reduciendo nuestros roles a capacidades mínimas y a cuestiones mínimas. Yo doy charlas desde hace muchos años. Sin embargo, este tema a mí particularmente me pegó durísimo porque tengo una nena, tengo una hija. Tengo una hija que me hizo consciente de todo lo que hay alrededor del género porque mi gorda quiere ser ingeniera mecánica. Entonces, desde que era muy pequeñita, pues ella nos dijo, es que a mí me gusta la ingeniería y me gustan los coches. Y no faltó la tía, la abuelita e incluso la maestra que dijo, eso no, es de niños. Y a partir de allí nos sensibilizamos y quedamos sensibles a que en realidad vamos construyendo una conciencia social de rol de género que en muchas ocasiones está equivocada y limita a las personas. Entonces, quisiera venderles esta primera frase, nuestro destino nunca es un lugar, es una nueva forma de ver las cosas. Aquí hay muchas personas que están relacionadas con el ambiente médico. Los seres humanos tenemos un maravilloso mecanismo de defensa. Nuestro cuerpo tiene una serie de maravillosos mecanismos de defensa. Si yo me corto, si yo me hiero en un dedo, resulta que se desatan una serie de mecanismos de defensa en mi cuerpo.
Mi cuerpo va a mandar, si no me equivoco, anticuerpos para que quede inutilizada la infección, la posibilidad de una infección. Va a enviar tejido cicatrizal para que se forme una cicatriz. Es una serie de mecanismos extraordinarios que tienen como finalidad protegerme. Por eso decimos que la autodefensa es un mecanismo del cuerpo para mantenerse sano, para mantenerse bien. Sin embargo, también tenemos mecanismos de defensa en nuestras mentes. ¿Qué hacen estos mecanismos de defensa? Estos mecanismos de defensa usualmente cuando nos pisan un callo y nos dicen que algo estamos haciendo equivocadamente o que algo estamos pensando desde una perspectiva que no hace bien a la sociedad y no nos hace bien a nosotros mismos, rápidamente nos defendemos y decimos, no, yo estoy bien, tú estás mal. Y por eso les digo que la autodefensa es un mecanismo del cuerpo para mantenerse sano, pero es también un mecanismo de la mente para mantenerse insana. Cuando nosotros nos cerramos la posibilidad de aceptar que estamos equivocados, dejamos de crecer. Nos cerramos la oportunidad de mantenernos creciendo. Y el día de hoy, tristemente, vamos a mencionar algunas cosas que la mayor parte de nosotros hacemos, que hacemos constantemente y que no hacen bien ni a nuestra sociedad, ni a nosotros, ni a nuestra familia y que impiden que nuestra sociedad viva y funcione de una forma más sana. Finalmente, quiero venderles una segunda frase en esta introducción, que es que las personas inteligentes simplifican lo complejo. Y como nosotros somos muy inteligentes, vamos a simplificar los conceptos que traemos sobre la historia de los derechos fundamentales para aterrizarlas en cosas que podemos hacer todos los días. Esta charla evidentemente se va a tratar, y sería mi primera frase interesante, de que hay un elefante en la sala. Esa es una frase que tienen los gringos que a mí me fascina, me encanta. Ahorita les voy a platicar por qué. ¿Qué problema tenemos el día de hoy? Voy a platicarles cuánto hemos avanzado en ese problema, qué falta por avanzar, cómo podemos avanzar, cómo podemos poner nuestro grano de arena en terminar de avanzar en este tema. Quisiera explicarles una última parte todavía dentro de esta introducción, que es, bueno, nuestros actos, lo que nosotros hacemos, es fruto de nuestras palabras, de cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo le hablamos a los demás. Nuestras palabras son fruto a su vez de nuestros pensamientos, de lo que nosotros pensamos. Lo que pensamos es hijo de nuestras creencias. Y finalmente, nuestras creencias son fruto de lo que sabemos y de lo que sentimos. Si yo quiero el día de hoy, por lo menos abrir un poquito la ventana para cambiar, en realidad lo que quiero trabajar es lo que ustedes saben y si podemos sentir sobre eso que sabemos de una forma diferente. Les decía que hay una frase que a mí me gusta mucho, que utilizan los gringos, que es, hay un elefante en la sala. ¿Cuándo se usa? Cuando hay un problema inmenso, un problema enorme, que nos negamos a aceptar que existe, que hacemos como que no pasa, como si no fuera real, o todos, como nos incomoda a todos, nos hacemos como que no lo vemos, hasta que alguien se decide o se anima y afirma, a ver, tenemos un elefante en la sala, no podemos hacer el problema más pequeño, no podemos reducirlo, no podemos cambiarlo de tamaño, hay que aceptarlo en la dimensión en la que existe. Y les diría, el problema de equidad de género es un problema del tamaño de un elefante. ¿Por qué es el problema del tamaño de un elefante? Pongamos algunos datos sobre la mesa. Ese elefante, para mí, y creo que para todos, se llama discriminación. Pongamos sobre la mesa algunos datos. En primer lugar, bueno, 4 de cada 10 mexicanas de más de 14 años forman parte de la población económicamente activa. Y esto significa, se ha incorporado una gran cantidad de mujeres a la vida económicamente activa de nuestro país. Y eso es bueno. Sin embargo, de esas mujeres que están incorporadas a la vida productiva, 8 de cada 10 opinan que no tienen el mismo reconocimiento de los varones. Eso significa, sí, están trabajando, pero no hemos aprendido a reconocerlas
como ellas se merecen. Y no solo eso, 7 de cada 10 de estas mujeres afirman que sus posibilidades de ascenso están limitadas. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujeres. Hasta allí. Un estudio de 2013 elaborado por el Colegio de México lanzó un dato ensordecedor, y esto es: existe una brecha salarial. ¿Qué significa? Hombre en un trabajo y mujer en el mismo trabajo, la mujer tiene entre un 16 y un 18% menos de remuneración. Y esto es en todo el país. En México, solo 3 de cada 10 posiciones directivas son ocupadas por mujeres. Un dato que es muy impresionante y es un dato, yo diría, de los más duros que tiene el país. De la tierra cultivable, señores, señoras, de la tierra cultivable que hay en este país, solamente el 1% está en manos de mujeres. El resto está en manos de hombres. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, pues porque incluso nuestras leyes aún no contemplan la perspectiva de género, porque alguna ley dice que se heredará elegido al hijo y no menciona hijos e hijas. Hay un elefante en la sala, hay un elefante enorme, y ese elefante afecta a todos los ámbitos de nuestro actuar. Pensemos en alimentación. En 2014 se determinó que, bueno, pues hay problemas en la alimentación, pero esta alimentación también pega en el género. ¿Por qué? Bueno, 25% de los hogares encabezados por mujeres tienen carencias alimentarias, contra un 20% de los hogares encabezados por hombres. Esto significa, estamos discriminando a las mujeres y actuando como sociedad de tal forma que estamos reduciendo incluso las posibilidades de alimentación de la familia que encabeza una mujer. En educación, por supuesto que en este momento se están inscribiendo más mujeres que hombres en la primaria, y esto es maravilloso. Sin embargo, para terminar la universidad, en nuestro país todavía están egresando más varones que mujeres. Hay un elefante en la sala y, bueno, este elefante se llama también violencia. ¿Por qué se llama violencia? Según la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares, 46% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años reportan haber sufrido alguna agresión de pareja. Y esta agresión puede ser física, verbal, económica, de todo tipo. Estamos hablando de la mitad de las mujeres, estamos hablando de 5 de cada 10. Hay un elefante en la sala, y hay elefante en la sala porque, de nuevo, poco más de la mitad de las mujeres se consideran víctimas de violencia económica. 29% reportan agresiones físicas y 16% han sido víctimas de violencia sexual, según el mismísimo INEGI. Hay un elefante en la sala, y ese elefante en la sala dice que el trabajo dentro del hogar es completamente distinto entre hombres y mujeres. Mientras que las mujeres dedican en promedio 370 minutos a las actividades del hogar, esto es más de 3 veces los 113 minutos que le dedicamos en promedio los hombres. Esto es, fíjense los datos que hemos escuchado. 4 de cada 10 mujeres ya están incorporadas a la población económicamente activa. Y sin embargo, además de salir, trabajar, hacer la chamba, aguantar lo que significa el día de hoy salir a trabajar, además de eso, van a trabajar 3 veces más tiempo que los hombres en las labores del hogar. La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que las mujeres mexicanas destinan 206 minutos al día para recrearse, mientras que los hombres pasan 236 minutos en la misma actividad. Esta idea, porque es una idea anquilosada de que las mujeres se sientan a ver la televisión y es mucho tiempo, está completamente perdida. Resulta ahora que los datos duros nos dicen que el tema está al revés. Hay un elefante en la sala. Hay un elefante en la sala, y ese elefante también se refiere a las prácticas y las actividades que hacemos nosotros cotidianamente.
Ese elefante en la sala se refiere también, lo decía hace unos minutos, cuando pensamos que es correcto que los niños tengan unas actividades y las niñas tengan otras, porque desde ese momento estamos generando una perspectiva de género en los futuros mexicanos y mexicanas que crecerán y seguirán transmitiendo esa cultura hacia sus familias. Ahora, y esta es la parte que a mí más me gusta, este elefante en la sala no va a desaparecer por ley. Los elefantes en la sala, estos grandes problemas, los graves problemas, no desaparecen por promulgarse ley alguna. Es imposible. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos ese elefante de la sala? Eso es una tarea completamente distinta. Ninguna ley es capaz de cambiar una cultura. Tenemos una cultura de inequidad y ese es el elefante que quisiera que el día de hoy aceptáramos, porque la mayor parte de nosotros lo tiene y lo vive en casa y lo sigue reproduciendo. ¿Cómo sacamos el elefante de la sala? Cambiando nuestra cultura. Y la cultura la vamos a cambiar con actos cotidianos en nuestros espacios de desarrollo, en nuestro trabajo y en nuestra familia. Hay una frase que a mí me encanta sobre educación que dice que somos esclavos de lo que no sabemos y solo somos libres gracias a lo que sí sabemos. En este momento tenemos ya nosotros algunos datos importantes acerca de cómo funciona y de qué tamaño es la inequidad de género con la que permeamos nuestras culturas y nuestras vidas todos los días. Es interesante pensar cuánto hemos avanzado. Hace unos minutos que me dieron la bienvenida, se mencionó la lucha de las mujeres, cuánto se ha logrado, cuánto han avanzado. Claro que sí, y esa es la charla que me propusieron. En primer lugar, bueno, ya que la charla está dentro del contexto del Día Internacional de la Mujer, usualmente yo trato de dar una explicación y decir, el Día de la Mujer no se celebra, no es una celebración. Y no se celebra y no se puede celebrar porque se creó, porque nació a raíz de hacer conciencia social sobre una tragedia terrible. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer nació en 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. ¿Por qué proclamaron el Día Internacional de la Mujer? Bueno, lo proclamaron. El 8 de marzo de 1911, las trabajadoras de una fábrica en Nueva York se declararon en huelga por las pésimas condiciones de trabajo. En circunstancias que la historia ya ha juzgado, se provocó un sospechoso incendio que provocó la muerte de 129 mujeres trabajadoras, que en aquel momento no gozaban de los mismos derechos laborales que cualquier hombre. A razón de esto es que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué se conmemora? Bueno, se conmemora que hay que tener presente que es necesario que la humanidad entera siga trabajando en la lucha por lograr igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. ¿En qué deberíamos de centrarnos hoy? Bueno, la propuesta fue centrarnos en derechos fundamentales y en lograr entender cómo es que se pueden alcanzar estos derechos fundamentales. La lucha por estos derechos de las mujeres es una lucha larga. Entenderla en México es entender y regresarnos al movimiento de independencia en el que participaron distinguidas mujeres. Entender cómo el movimiento de reforma en el siglo XIX logró impactar directamente sobre cómo venían funcionando estos derechos de las mujeres, entender cómo se avanzó en el porfiriato, qué significó la Revolución Mexicana para el crecimiento del desarrollo de las mujeres, cómo se alcanzó el sufragio femenino, cómo llegamos y qué ha pasado en este México moderno y qué pasa en nuestro México contemporáneo, para finalmente entender cómo necesitamos ahora empoderar a las mujeres y trascender estos derechos hasta una de las cuestiones más importantes de la vida, que es lo económico. Finalmente, entenderemos qué trabajo tiene que hacer cada uno de nosotros. La primera etapa
en la que las mujeres participaron profundamente en alcanzar nuevos derechos fue el movimiento de independencia. Las mujeres destacaron, muchas de ellas, como aliadas y colaboradoras del movimiento insurgente. Nosotros conocemos varios nombres como el de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario o La Güera Rodríguez. De allí, la participación de las mujeres volverá a tener una importancia sumamente trascendente en el movimiento de reforma, ya que allí, y solo a partir de ese momento, las mujeres encontraron oportunidad para conquistar su derecho al divorcio. De manera restringida, durante esa etapa las mujeres van entrando a la educación formal. Y es esa educación la que generará los primeros movimientos a favor del voto. Las mujeres comienzan a incorporarse al mercado de trabajo. Y fíjense lo interesante, porque se presenta al mismo tiempo el alcance del voto y el representar una entrada, un ingreso económico para sus familias, e incluso a finales del siglo XIX vimos a las primeras mujeres que encabezaban una familia. Destaca la figura de Laureana Wright, que fue fundadora de la primera revista feminista que se llamó Violetas de Anáhuac, y ese empoderamiento que van adquiriendo las mujeres poco a poco va a llevar a que una gran cantidad de ellas participen en el movimiento revolucionario y también en el movimiento posrevolucionario. Es común que nosotros hayamos visto en la primaria o en la secundaria, en nuestra educación formal, la figura de la Adelita, la mujer que se une a la batalla desde todos los frentes, las hubo villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas. Pero si no es gracias a ellas, probablemente la Revolución Mexicana no se hubiera consumado. Elvia Carrillo Puerto se convierte en la primera mexicana electa diputada al Congreso de Yucatán en la década de los 20. En adelante, las mujeres marcarían su participación en la vida social, en el impulso que se le dio al sufragio femenino. Se creó el primer Consejo Nacional en 1936 y, por fortuna, y bastante tarde diría yo, en 1953 se le concede el derecho al voto a las mujeres mexicanas, y es hasta 1955, ya bien entrado el siglo XX, que las mujeres van por primera vez a las urnas. En el México moderno se fue incrementando el número de mujeres que ingresan a las universidades, y es de destacarse la participación que tuvieron las mujeres en los movimientos estudiantiles de las décadas de los 60 y los 70. El movimiento feminista defiende el derecho a la interrupción del embarazo, a la no violencia contra las mujeres y a la protección de las mujeres violadas. Y en el México contemporáneo, el México que nos ha tocado ver, que hemos alcanzado a ver desde hace poco tiempo, hay que entender que en el 85 se estableció la Comisión Nacional de la Mujer, que representó a México en Nairobi, que en 1996 se aprobó lo que se conoce como la Ley de Cuotas, y esto es la cantidad de mujeres que deben de participar en los puestos de elección popular. Se consolidaron instituciones públicas de mujeres que han estado coadyuvando al desarrollo de las políticas públicas de equidad de género. Las mujeres comenzaron a participar más en las organizaciones no gubernamentales, en las asociaciones civiles, y esto fue dándoles más empuje. En el México contemporáneo se crea también el INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, órgano rector de la política de género a nivel federal, y se ha creado la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Uno de los hitos más importantes en los últimos años fue la aprobación de la Ley de Interrupción del Embarazo en el Distrito Federal. ¿A qué se debe que el día de hoy se hayan alcanzado, se hayan subido tantos escalones? Pues al esfuerzo de las miles de mujeres que estuvieron atrás de ustedes, que estuvieron atrás de nosotros, que han estado junto a nosotros. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Isaac Newton, que cuando le preguntaron cómo había podido hacer tanto y descubrir tanto y avanzar tanto en una sola vida, Isaac Newton contestó: es que yo he caminado en hombros de gigantes. Me basé en todo lo que hicieron las personas que estuvieron antes de mí. ¿A qué le debemos los enormes logros que estamos viendo cristalizados en estos días? A los esfuerzos de todas las mujeres que mencioné, que formaron parte de la historia crítica de nuestro país. Los derechos de los que se goza son entonces
fruto del enorme esfuerzo que han realizado miles de mujeres y también miles de hombres. Mi pregunta aquí, y es la pregunta interesante, es, bueno, ¿y de cuáles derechos se goza? Realmente, ¿cuáles son los derechos conquistados? Y aquí quiero llegar al punto medular de mi charla. Tener un derecho que no se ejerce es equivalente a tener una casa que no se habita, en la que no se vive, o tener una pareja con la que no se convive. Es la cosa más inútil que puede existir sobre la tierra. Tener derechos que han sido conquistados, que costaron fuego, sangre, trabajo, esfuerzo, pues deben de ser para ejercerlos. El problema del día de hoy, el elefante en nuestra sala, no es los derechos que no tenemos. El problema son los derechos que no ejercemos. Ese es el problema real. Lo repito, tener un derecho que no se ejerce es como tener una casa en la que no se vive o una pareja con la que no se convive. Es simplemente inútil. ¿Qué derechos alcanzó la mujer? ¿Qué derechos fundamentales alcanzó la mujer a lo largo de esta historia de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo? Derechos económicos, políticos, sociales y civiles. En los políticos, derecho a votar y a ser elegida para cargos de representación, a participar y asociarse en organizaciones ciudadanas, acceso a la información, a que se apliquen las cuotas de género de forma afirmativa. En los sociales, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a escoger su trabajo, a tener igual remuneración por igual trabajo, a gozar de salud, a la seguridad social. En los civiles, los que ya conocemos como derechos fundamentales, la nacionalidad, la ciudadanía, la capacidad jurídica, el derecho a divorciarse, el derecho a heredar, a la libertad de pensamiento, a la libertad de movimiento, derecho a la justicia. Y finalmente, donde se complementan todos en los derechos económicos, el derecho a trabajos dignos, a títulos y a la propiedad de la tierra, a la autonomía, a la libre explotación. A ver, y suena bien, de verdad suena muy bien, pero si ya tenemos el derecho a títulos y a la propiedad de la tierra, ¿por qué solo el 1% de la tierra cultivable está en manos de mujeres? No, pues sí está el derecho, por una razón bien simple. No ejercemos el derecho. Ejercer un derecho, lograr una conquista nueva para la sociedad, que es tener una sociedad plural, democrática, respetuosa y equitativa, arranca en el plano individual. Inicia en el trabajo personal. Eso se traslada al ámbito social y comunitario, lo transmitimos a nuestras familias, a nuestros centros de trabajo. Eso avanza a un nivel cultural e ideológico y finalmente aterriza, les decía yo, en el desarrollo económico, en la oportunidad de cada mujer de alcanzar la riqueza que se merece. Nuevamente, y regresando a los datos duros, que son molestos, la Organización de las Naciones Unidas calcula que el 79% de la riqueza humana se encuentra en manos de varones. 79%. 8 de cada 10 dólares, pesos, euros que circulan son propiedad de varones. Es esa la última fase en la que necesitamos lograr a través de ejercer. Arranca todo, repito, en el plano individual. Vamos, a todos nos gusta pensar, es más de una charla hace poco en la Asociación de Mujeres Empresarias del Estado, y por supuesto hay que aterrizar en el plano económico, pero eso sí, no falta la mamá empresaria que no quiere dejarle a su hijo que lave los platos porque esas son cosas de mujeres. Si no arrancamos aquí, no vamos a lograr nada allá. Y esta es la frase más trascendente. Tener un derecho que no se ejerce es como tener una casa en la que no se vive o una pareja con la que no se convive. Es inútil.
Por lo tanto, y en esta lógica, si como mujer tienes derecho a un trabajo digno, impide un trato indigno para ti y para tus semejantes. Y impedir ese trato indigno abarca un chorrísimo de cosas. Les platico una situación que viví y desde la que comencé a pensarlo de una forma distinta. Yo tengo jefa en el trabajo, tengo la fortuna de tener jefa que además es mi amiga de muchos años. Cuando comenzamos a trabajar juntos, alguna vez hubo un pastel, como seguramente hay en sus oficinas, alguien cumplió años, se le felicita, se le pone un pastel con un signo de interrogación, porque en las oficinas no es grato que le pongan el número. Terminó la pachanga y mi amiga muy solícita comenzó a levantar. Le dije, no, déjale, pues es mi escritorio, yo levanto. No, ¿cómo crees? ¿Por qué no? Porque eres hombre. Ah, es que desde que pasa eso, estamos dejando de ejercer el derecho. Regresemos a la idea. Mujeres muertas, espacios ganados con sangre y con fuego, derechos ganados con pelea, pujando, esforzándose al máximo, para que todavía tengamos la idea de que hay que levantarlo del pastel porque somos mujeres o que no lo pueden hacer los hombres, se nos vaya a caer una mano. Es imposible. ¿Tienes un derecho a un trabajo digno? Impide un trato indigno para ti y para cualquier otra mujer. ¿Tienes derecho a títulos y a propiedad de la tierra? Pues preocúpate por tener propiedad, porque la propiedad debe de recaer también en ti. ¿Vives en matrimonio? Pues el matrimonio es de dos y los logros son de dos y las propiedades son de dos. No puede haber solamente una persona con propiedad. Tienes derecho a la autonomía y tienes derecho a estar libre de explotación. Pues trabaja en tu autonomía. Y si no te gusta ese trabajo, y si no es satisfactorio, y si no es justo, pues discrimina tú al trabajo y no permitas que el trabajo te discrimine a ti. Tienes derecho a créditos, a proyectos productivos. Pues arráncate y sé empresaria. Saca un crédito, aviéntate a empezar un negocio. El derecho que no es ejercido no sirve de nada. ¿Tienes derecho a decidir sobre tus bienes y tu patrimonio? Pues si tienes derecho a decidir, decide. Porque en el momento en el que le dices a un hombre, ¿cómo ves? ¿Tú qué harías? ¿Qué opinas? Pues dime qué hacer. ¿Traicionaste el esfuerzo y el trabajo que se realizó para que tú, el día de hoy, tengas este derecho? Tienes derecho a la nacionalidad y a la ciudadanía. ¿Ejerces tus derechos ciudadanos? Porque la mayor parte de las personas, bueno, pues nos hacemos a un ladito cuando nos toca ir a ser supervisor en las casillas, revisar las elecciones, participar en nuestra vida democrática. Es un derecho que costó, nuevamente, lo digo con todas sus fuerzas, que costó sangre, sudor, trabajo, fuego, muertes. Respétalo. Porque si no eres tú la primera en respetar el derecho que se ha ganado, nadie va a venir y lo va a hacer respetar por ti. ¿Tienes capacidad jurídica para firmar contratos? Y eso costó. Fírmalos, contrata. ¿Por qué quieres dejarle esa chamba a alguien más? No, a mí me ha tocado, hermanas, primas, tías. ¿Y si lo firmas por mí? Pues, ¿y yo por qué? Porque eres hombre. No, cuidado. Costó un chorro de trabajo adquirir el derecho como para tirarlo y dejárselo a cualquiera. ¿Tienes derecho al divorcio y a la herencia? Pues si no eres feliz, divórciate. Y exígele a tu papá y a tu mamá o a quien te vaya a heredar que tienes el mismo derecho que cualquier hombre. Que no hay mayor derecho por ser varón, que no merece más ni requiere más, que somos iguales. ¿Tienes el derecho? Ejércelo. ¿Tienes derecho a la libertad de pensamiento? Pues piensa por ti misma, decide ir a donde quieras ir. ¿Tienes derecho a la justicia? Trabaja por una vida más justa y ejerce ese derecho. ¿Tienes derecho a votar y a ser elegida a cargos de representación? Pues busca tu participación política en todos los ámbitos, en el lugar donde laboras, en tu sindicato,
en tu estado, en tu municipio, ejércelo. Tienes derecho a participar y asociarte en organizaciones ciudadanas. Asóciate, pertenece a la vida política de tu comunidad, de tu estado. Al fin estás haciendo más grande a tu país. Y en 100 años, cuando las mujeres alcancen una plena equidad, cuando una persona de una charla de estas dirán que bueno, pues por supuesto que llegaron muy lejos porque anduvieron en hombros de gigantes. Tienes derecho a la información, infórmate. Tienes derecho a que apliquen las cuotas como acción afirmativa. Apoya a otras mujeres en la vida política, respétalas, apóyalas. Son mujeres. Para avanzar en los derechos sociales, tienes derecho a la alimentación. Aliméntate bien, porque desde allí derechos tan simples y tan llanos no los ejercemos. Tienes derecho a una vivienda, a una educación, a créditos. Si tienes derecho a la educación, edúcate. Y preocúpate porque otras mujeres también se eduquen. Jamás, jamás es tarde para poder hacerlo. He tenido alumnas que me doblan la edad y pues ya me veo maltratado, ¿eh? Tienes derecho a escoger un trabajo, trabaja donde más vales. Tienes derecho a una igual remuneración por igual trabajo, no permitas la inequidad. Y si se presenta, menciónala, explícala, quéjate y abiertamente dilo. Le están pagando más a sutano de tal porque es hombre. Porque si tú no alzas la voz y no lo dices, va a seguirle pareciendo al resto de personas que es normal. ¿Que algo sea normal significa que es bueno? No. Hay muchas cosas que son normales. ¿Por qué son normales? Pues porque pasan constantemente. Pero eso no significa que sea bueno. Si algo está mal, alza la voz y dilo. Porque si no lo dices tú, alguien más se puede inspirar en tu cobardía para mantenerla. ¿Tienes derecho a gozar de salud y de ejercer tus derechos sexuales y reproductivos? Pues ejerce tu derecho a decidir. Tienes también la opción de decir no. Y es un derecho que te puede evitar cualquier cantidad de problemas en el futuro. Tú tienes, de hecho, el derecho pleno a planear tu futuro. Tienes derecho a la seguridad social, ejércelo para planear un futuro, para estar sana. Y finalmente, con la idea de aterrizar, quisiera yo decirles que no es una falla de mujeres, es una falla de mexicanos, de seres humanos, no ejercer los derechos que tenemos. Es requisito ejercer los derechos como humano, incluso antes de ejercer los derechos como mujer. Si tienes derecho a la vida, y espero que a todos les caiga el 20, vívela. Y no permites que nadie la viva por ti, no malvivas, no vegetes, vívela. Tienes derecho a la integridad, eres mujer, cuídate. Tienes derecho a la igualdad, búscala constantemente. Tienes derecho a la libertad, ejércela con plenitud. Los derechos que no son ejercidos no sirven de nada. ¿Cómo marcar un cambio? Cuando me emprendí la primera circunstancia o la primera cosa difícil de mi vida, le pregunté pues, a mis mayores, ¿no? A mi papá, a mi abuela, a mi tía. ¿Y cómo empiezo? Con el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Tú. Para todo lo que quieras cambiar, el primer paso eres tú. Somos lo que hacemos, somos nuestros hábitos. De tal manera que nuestro lugar hoy es fruto de nuestras decisiones de todos los días. ¿Quieres marcar un cambio? Cambia tú. ¿Cómo cambio yo? Comienza a quitarte los prejuicios. ¿Qué es lo que mantiene a nuestra sociedad en una circunstancia de inequidad? Nuestros prejuicios. Los niños no lavan trastes. Las niñas tienen que ser dulces, tienen que ser monas, tienen que ser buenas, tienen que ser maestras o doctoras. Es allí donde les estás cortando las alas y les estás impidiendo llegar a ser todo lo que son capaces de ser. Hay una frase de un libro que a mí me maravilla. El libro es El Principito. El autor es Antoine de Saint-Exupéry. Él
decía que si sigues haciendo lo que siempre has hecho, pues nunca vas a llegar más lejos de donde ya has llegado. ¿A dónde hemos llegado en nuestras familias? Siendo muy honestos, siendo muy abiertos y aprendiendo a reconocer, pues a tener familias inequitativas, a tener familias que no tienen perspectiva de género. Y si mantenemos las cosas iguales, iguales seguirán. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. Si cambiamos en las casas, si cambiamos en los hogares, si cambiamos los entornos de trabajo, poco a poco vamos a ir transformando nuestro país. Así se sucede en los grandes cambios. Y mi segunda frase para este cambio es una frase que aprendí hace poco tiempo y que dice que en la vida es tan importante aprender como desaprender. Porque si no te sacas las cosas que ya no sirven, no le dejas lugar a las cosas nuevas. Cada uno de nosotros tiene una serie de construcciones de roles de género que ya no son útiles, que ya no funcionan, que ya no tienen sentido en una sociedad que está buscando igualdad y equidad, que no son lo mismo. Equidad de género y igualdad de género no son lo mismo, y ahorita les voy a decir por qué. Si queremos darle lugar a una nueva forma de funcionar y de vivir, tenemos que sacar mucho de lo que ya tenemos dentro. ¿Qué aprender de nuevo? Yo me limitaría a entender una serie de palabras que nos pueden cambiar el cómo funcionamos. Sexo, género, rol y cómo construir. ¿Qué es sexo? Sexo es una característica biológica. Sexo es un asunto de cromosomas. Los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma y las mujeres tienen 2 cromosomas X. Esa es la gran diferencia. Es una cuestión biológica, así de simple. ¿Qué es género? Género es cómo la sociedad nos enseña a ser hombres y a ser mujeres. ¿Nos lo enseña la sociedad? Sí, nos lo enseña enteramente la sociedad. Desde nuestra sociedad inmediata, papá, mamá, abuelos, tíos, tías, hasta la sociedad genérica, la televisión, el radio, las revistas, la lectura, toda esta sociedad va trabajando en crear un rol, un papel que desempeñamos en esta sociedad. ¿Cómo hemos construido a lo largo de nuestras vidas este género? ¿Qué tenemos en la mente alrededor de este género? Lo que tenemos, muy abiertamente, da miedo. ¿Qué nos enseñó esta sociedad, a esta generación, a los que estamos entre los 20 y los 50? Esta sociedad nos enseñó que los niños deben de ser fuertes, competitivos, agresivos, que deben de ser racionales, activos, que ellos pueden tener más vida pública. Estas características, bueno, nos enseñaron que eso era ser hombre, que eso conformaba lo masculino. ¿Y en qué se convirtió entonces lo femenino? Algo completamente diferente. Las mujeres debían ser débiles, dulces, emocionales, pasivas, hogareñas, dependientes, sumisas, porque en general esas características conformaban lo femenino. Muchísimos de ustedes conocen frases fuertes que se dicen en casa, que son espantosas. Calladita te ves más bonita. Momento, ese calladita te ves más bonita perfectamente empata con estas palabras que tengo aquí. Es una construcción de un rol en donde una opinión, un ponerse cáscara, un no estoy de acuerdo, no es bien visto. ¿Por qué? Porque calladita se ve más bonita. O al revés. No llores. ¿Por qué no? Porque eso es de niñas. Momento, pues que los hombres no lloramos, ¿o qué? No, yo recuerdo haber llorado como 2 horas cuando nació mi escuincla. No podía detenerme, es normal. Tenemos sentimientos y emociones y hay mujeres bastante fuertes. Este conjunto de construcciones son las que hacen que se mantenga la inequidad y la desigualdad en nuestros días. ¿Por qué? Porque la permitimos en casa. Ojo. La gente no puede cambiar, queda incapacitada para cambiar cuando tiene un doble discurso. Y esto es, sale a la chamba y dice,
es que debemos de vivir en equidad de género, en igualdad de derechos y de oportunidades, pero cuando llega a casa es incapaz de agarrar un plato y lavarlo. Ese es un doble discurso, y los dobles discursos llevan a dobles morales, y las dobles morales tienen un único fin: la infelicidad de los que participan en ella, nada más. Construyendo este género, por lo tanto, pues hemos construido la inequidad y la desigualdad que priva en nuestro mundo, en nuestro país, hoy en día. ¿Por qué? Porque terminamos creando una cultura de patriarcado. Patriarcado, de origen griego, que quiere decir mandar. A los patriarcas les otorgamos el derecho de decidir sobre los demás, imponiendo al varón el ser proveedor, protector y generando una obligada dominación psicológica y sexual sobre las mujeres. Y en serio, cada vez que dicen, Jorgito no puede lavar trastes, para eso está su hermana, están generando una cultura de patriarcado en el fondo de la mente de Jorgito y de su hermana. Y cada vez que pensamos, es que es una chamba de análisis, es un trabajo de análisis y de estadística y requiere mucho coco. Que lo haga fulano, no se lo vayas a dejar a una mujer. Estamos generando que se repita el mismo patrón de que hay cosas que son de hombres y cosas que son de mujeres. El reto es construir una cultura distinta. ¿Dónde? Primero en casa, después en el trabajo. Y esa cultura de hogares y de trabajos terminará permeando al resto de la sociedad mexicana. Igualdad o equidad, ¿cuál es el término? Es muy simple. El concepto de igualdad parte de la idea de que todos somos iguales en derechos y oportunidades. La igualdad es una meta que se va a conseguir. ¿Qué es la equidad? La equidad es entender el trato imparcial entre hombres y mujeres, de acuerdo a sus necesidades respectivas, porque las necesidades que tenemos en este momento social e histórico son completamente distintas, no son las mismas, no requerimos de lo mismo. Y probablemente así siga durante muchos, y escúchenlo bien, miles de años. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza distinta. Tenemos diferencias, a ver, sí, claro que tenemos diferencias. Claro que las tenemos incluso un par de cerebros que funcionan completamente diferente. Así como suena, funcionamos diferente. Tenemos diferencias cerebrales entre los sexos y además nos dieron una diferente educación, porque a unos nos enseñaron a ser hombres y a otras las enseñaron a ser mujeres, de tal forma que ya para cuando somos adultos tenemos diferencias cognitivas, esto es de cómo entendemos el mundo. Conductuales, cómo nos conducimos en él, emocionales, cómo trabajamos con nuestras emociones. Y ya somos seres completamente diferentes. ¿Por qué? Quiero hacer un paréntesis que a mí me encanta. Hombres y mujeres tenemos cerebros diferentes. ¿Por qué? Los seres humanos tenemos existiendo más o menos 150,000 años. Es un chorro de tiempo. Como seres humanos, como especie, somos Homo sapiens. Sapiens hace aproximadamente 150,000 años. ¿De cuánto de ese tiempo somos conscientes? Tenemos historia, apenas hace 4,000 o 5,000 años. Todo ese demás tiempo no somos conscientes de ello, pero nuestra evolución sí. Mientras fuimos hombres de las cavernas y vivimos en tribus o en hordas, y esto es la mayor parte de nuestra existencia como especie, 145,000 años, de 150,000 que llevamos existiendo, 145,000, 135,000, los vivimos en una comunidad primitiva, en la que los hombres y las mujeres nos especializamos en cosas distintas, en cosas completamente diferentes. ¿Qué hacían los hombres? Los hombres cazaban. Yo lo digo de manera muy vaciada, pero es cierto. Normalmente los hombres podemos tener atención en una sola cosa. ¿Por qué? Pues porque el cazador tenía que ponerle atención a su presa y si se fijaba en otra cosa, pues la perdía y no comía a la familia, no comía a la tribu.
La mujer, en cambio, se encargaba de cuidar que no se apagara el fuego, que no llegara ninguna bestia, que no llegara ningún animal a tratar de morder a un chamaco o de comérselo, que no se apagara el fuego, a cuidar a los enfermos y andar recolectando para que de todos modos comieran. Las mujeres pueden poner atención en muchas cosas, los hombres en pocas. Si no, piensen ustedes en sus maridos cuando están viendo la televisión. Les dicen ustedes cualquier cosa y, ajá, Somos diferentes, pero ser diferentes hace que seamos complementarios. Generar equidad de género no significa hacer lo mismo, significa entender nuestras diferencias y aún con esas diferencias, ¿podrías regresar una, por favor, Aaron? Significa entender esas diferencias y aún con esas diferencias generar un trato imparcial para el desarrollo de todos. De allí que, para terminar, mi punto final sea: es indispensable entender nuestras diferencias para reducir las brechas que existen en los derechos y en las obligaciones que tenemos, para aprovechar lo que somos, para llegar a ser juntos mucho más de lo que somos el día de hoy. Quisiera finalizar esta charla con una frase de Octavio Paz que para mí es maravillosa, maravillosa. La mejor medida del avance, progreso y modernidad de los pueblos no se determina por el grado de desarrollo científico o tecnológico, más bien por la capacidad crítica y autocrítica de sus habitantes, así como por la libertad, la igualdad y derechos humanos que le reconocemos a las mujeres. Señores, ha sido un placer charlar con ustedes el día de hoy. Gracias.